En una noche marcada por sudor de sangre y oraciones angustiadas, Jesús de Nazaret, la esperanza del mundo, es traicionado por uno de sus propios discípulos. Entregado a las autoridades religiosas y políticas, enfrenta juicios injustos, golpizas y la soledad absoluta. Esta es la historia del último recorrido antes de la crucifixión, no como una derrota, sino como el triunfo silencioso de la redención. Cada paso de dolor fue un acto de amor eterno, cumpliendo profecías milenarias y sellando la alianza entre Dios y la humanidad. La luna llena flotaba silenciosa sobre Jerusalén, proyectando largas sombras por los angostos callejones y las antiguas murallas de la ciudad. El aroma de tierra mojada, mezclado con las especias de los mercados que aún perfumaban el aire nocturno, contrastaba con la tensión invisible que se extendía como una espesa niebla. Jesús caminaba al frente de un pequeño grupo de discípulos, sus pasos firmes a pesar del peso invisible que parecía encorvar sus hombros. Saliendo por la puerta oriental de la ciudad, cruzaron el arroyo de Cedrón y llegaron al jardín de Getsemaní, un rincón sombrío y silencioso lleno de olivos retorcidos. Algunos, testigos silenciosos de siglos de historia. Se detuvo, se volvió hacia ellos y con voz entrecortada dijo: «Sentaos aquí, mientras voy más allá a orar». Mateo 26:36. Tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, el círculo más íntimo de los apóstoles, Jesús avanzó unos metros más dentro del huerto. Allí, el Salvador del mundo reveló su humanidad en toda su profundidad. La angustia que se abatió sobre él era palpable. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba marcado por la tristeza y un peso abrumador. «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Cayendo de rodillas sobre la tierra fría, Jesús oró. Sus labios murmuraban palabras de súplica. Las Escrituras relatan que su sudor se volvió como gotas de sangre, mezclándose con el polvo del suelo. Lucas 22:44. Un fenómeno raro conocido hoy por la medicina como hematidrosis, evidencia de la presión extrema que soportaba. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Mateo 26:39. Mientras el Maestro libraba la batalla espiritual más intensa de la historia humana, sus discípulos, agotados por la tristeza y por la noche avanzada, se durmieron. Volviendo hacia ellos, Jesús los encontró dormidos. Con una voz entre la decepción y la compasión, se dirigió especialmente a Pedro. «¿Así que no pudiste velar conmigo ni una hora?» Mateo 26:40. La noche avanzaba rápidamente, y al otro lado del jardín, antorchas surgían en el horizonte. Un grupo numeroso se acercaba. Soldados del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y ancianos, liderados por nadie menos que Judas Iscariote. Judas, el discípulo que comía del mismo pan que Jesús partió. Salmo 41:9. Juan 13:18. Se acercó y con un beso selló la traición. «Amigo, ¿a qué vienes?» Mateo 26:50. Con la señal convenida, los soldados avanzaron para arrestar a Jesús. Pedro, impulsivo, desenvainó una espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Juan 18:10. Pero Jesús, incluso en esa hora de traición, extendió la mano y sanó al herido, demostrando que su misión era de amor, no de violencia. «Envaina tu espada, porque todos los que toman espada, a espada perecerán». Stans tuais. Mateo 26:52. Él podría haber llamado legiones de ángeles para defenderlo. Mateo 26:53, pero no lo hizo.
sometido a la voluntad del Padre, Jesús se entregó voluntariamente. Entonces, todos los discípulos, asustados, huyeron. Mateo 26, 56. La esperanza del mundo fue dejada sola, esposada y rodeada por hombres armados, caminando para enfrentar la primera fase de su juicio. Getsemaní, el jardín de la decisión, se convirtió en el escenario donde el Salvador eligió sufrir para que la humanidad pudiera tener vida. El frío de la madrugada ya comenzaba a morder los huesos. La ciudad santa, que debería reconocer a su rey, ahora se volvía cómplice de su rechazo. El clamor de las botas de los soldados resonaba en las piedras del camino, mientras Jesús era conducido, sin resistencia, hacia la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote. Allí, la mayor injusticia de la historia comenzaría a desplegarse. La casa de Anás, situada en una parte privilegiada de la ciudad, brillaba bajo la luz trémula de las antorchas. Anás había sido sumo sacerdote, pero incluso después de su mandato, seguía ejerciendo gran influencia en los bastidores del Sanedrín. Era a él a quien llevaban primero a los acusados más importantes, como parte de una estrategia para definir el rumbo de los juicios. Jesús fue empujado por los guardias hasta el patio interno, donde Anás lo esperaba. El ambiente era de tensión. No se trataba de un juicio regular. Era una sesión secreta, en medio de la noche, contrariando las propias leyes judías que prohibían juicios nocturnos. Mishnah Sanedrín 4:1. Anás lo interrogó sobre sus discípulos y su doctrina. La intención era encontrar rápidamente cualquier palabra que pudiera ser usada contra él. Jesús respondió con serenidad: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Enseñé continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me oyeron lo que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que dije». Juan 18, 20, 21. Estas palabras, firmes pero respetuosas, irritaron a los guardias. Uno de ellos, con brutalidad, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Juan 18, 22. Jesús, sin retaliar, solo dijo: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18, 23. No encontrando nada concreto contra él, Anás envió a Jesús a Caifás, su yerno, quien era el sumo sacerdote oficial ese año. Juan 18, 24. El camino hacia la casa de Caifás fue breve, pero cada paso resonaba como un eco en el silencio de la noche. En la sala, rostros endurecidos y ansiosos aguardaban la llegada de Jesús. Buscaban desesperadamente testigos, cualquier pretexto para condenarlo a muerte. Sin embargo, los testigos se contradecían entre sí, como se registra en Marcos 14:56, porque muchos testificaban falsamente contra él, pero los testimonios no eran coherentes. Finalmente, dos hombres presentaron una acusación basada en una mala interpretación de las palabras de Jesús. Le oímos decir: «Yo destruiré este templo hecho por manos humanas, y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos humanas». Marcos 14:58. En efecto, Jesús había dicho algo similar, pero se refería al templo de su cuerpo. Juan 2:19-21. Ante la confusión, Caifás, exasperado, se levantó y en un intento desesperado de obtener algo, directamente preguntó: ¿No respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Jesús permaneció en silencio, cumpliendo la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7. Entonces Caifás,
pronunció la pregunta central: Te conjuro, por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26, 63. Jesús respondió, con la majestad de quien sabía que esa declaración le costaría la vida: Tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. En un gesto dramático, Caifás rasgó sus vestiduras, algo expresamente prohibido por la ley, Levítico 21:10, pero hecho allí para teatralizar la acusación de blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos aún de testigos? He aquí, ahora, mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, es reo de muerte. Mateo 26, 65, 66. Entonces comenzó la ignominia. Golpearon el rostro de Jesús, le escupieron y se burlaron. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Mateo 26, 67, 68. Mientras tanto, en el patio exterior se desarrollaba otra escena. Pedro, el valiente discípulo que había jurado jamás abandonar al Maestro, ahora cedía al miedo. 3 veces negó conocerlo, exactamente como Jesús había profetizado. Mateo 26:34. Y al canto del gallo, Pedro recordó las palabras de su Señor. Salió de allí y lloró amargamente. Así, bajo la oscuridad de la madrugada y las acusaciones falsas, el Cordero de Dios, sin culpa, fue condenado. Sin embargo, para ejecutar la sentencia, necesitaban la aprobación romana, ya que el Sanedrín no tenía autoridad para aplicar la pena de muerte. Era necesario llevar a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. El sol comenzaba a teñir de rojo el horizonte cuando, encadenado y ensangrentado, el Rey de Reyes fue llevado ante el poder imperial. El pretorio romano, sede del gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén, ya se agitaba en aquella mañana inusual. El gobernador, que normalmente detestaba tratar con los asuntos religiosos de los judíos, había sido despertado antes del amanecer para tratar con un prisionero especial. Frente a él estaba Jesús de Nazaret, maniatado y desfigurado por las agresiones sufridas en el Sanedrín. Alrededor, sacerdotes, ancianos y miembros de la guardia judía se agitaban, insistiendo en la condena inmediata. Pilato, hombre cínico y pragmático, percibió rápidamente que había algo fuera de lo común en aquella acusación. En el Evangelio según Mateo 27:18 se dice claramente, él sabía que por envidia lo habían entregado. Aún así, siguiendo el protocolo romano, Pilato interrogó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo 27:11. Jesús respondió, tú lo dices. Durante todo el interrogatorio, Jesús mantuvo una dignidad inquebrantable. Pilato, intrigado, intentaba comprender quién era ese hombre que no mendigaba por su vida, como los otros acusados. Sin embargo, el Sanedrín intensificaba las acusaciones. Él incita al pueblo, prohibiendo dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 23:2. Estas palabras estaban cuidadosamente elegidas. Acusar a alguien de sedición contra el César era el camino más rápido para obtener una sentencia de muerte. Buscando una salida, Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que estaba en la ciudad para la Pascua. Lucas 23:7. Herodes, curioso, esperaba ver milagros, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Lucas 23:9. Ridiculizado, vestido con un manto espléndido como burla, Jesús fue devuelto a Pilato. De vuelta en el pretorio, Pilato intentó una estrategia: ofrecer al pueblo la elección entre liberar a Jesús o a un criminal notorio, Barrabás, Mateo 27:17.
Era costumbre liberar a un preso durante la fiesta de la Pascua, y Pilato, creyendo en la razón del pueblo, ofreció esa opción, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir por Barrabás y exigir la crucifixión de Jesús. ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? A Barrabás. Mateo 27, 21. Pilato insistió: ¿qué haré entonces de Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado. ¡Qué mal ha hecho! Mateo 27, 23. Pero la multitud gritaba aún más: sea crucificado. El ruido ensordecedor, los gritos, los empujones, todo formaba una escena de descontrol. Pilato, temiendo un tumulto, se vio acorralado. Un gesto simbólico, pidió agua y delante de todos se lavó las manos declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo. Consideradlo vosotros». Mateo 27, 24. Y todo el pueblo respondió: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27, 25. Palabras que resonarían trágicamente en la historia de los siglos siguientes. La decisión estaba tomada. Jesús sería flagelado y enseguida crucificado. La flagelación romana no era una mera formalidad, era un castigo brutal. Los soldados utilizaron el flagrum, un látigo con puntas de metal y hueso, que desgarraba la carne hasta exponer músculos y huesos. El profeta Isaías lo había predicho: «Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». Isaías 53, 5. Después del flagelo, los soldados romanos decidieron burlarse aún más del prisionero que afirmaba ser rey. Le colocaron un manto púrpura, color asociado a la realeza, y entrelazaron una corona de espinas, clavándola en su cabeza. Le pusieron una caña como cetro en las manos, y arrodillándose ante él, se burlaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Mateo 27, 29. Le escupían, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El rostro de Jesús estaba desfigurado. Isaías había descrito: «Como muchos se asombraron de ti, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». Isaías 52, 14. Finalmente, Pilato presentó a Jesús a la multitud, diciendo: «He aquí el hombre». Juan 19, 5. Pero no hubo compasión, solo odio y clamor por sangre. Cansado y presionado, Pilato lo entregó para ser crucificado. Jesús, cargando el instrumento de su muerte, inició su marcha por las calles de Jerusalén, el recorrido conocido hoy como la Vía Dolorosa. El Hijo del Altísimo, quien caminó sobre las aguas y resucitó muertos, ahora tropezaba bajo el peso de la cruz. La ciudad de Jerusalén, vibrante durante la Pascua con peregrinos de todas partes, se convirtió en un corredor de sufrimiento para Jesús. Cada paso por la Vía Dolorosa estaba marcado por caídas, sudor y sangre. El madero pesado, rústica cruz de ejecución, laceraba sus hombros ya desgarrados por el flagelo. Los soldados, impacientes con la lentitud del prisionero debilitado, obligaron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, a cargar la cruz. Mateo 27, 32. Marcos 15, 21. Cirene era una ciudad en el norte de África, y Simón, sin saberlo, se convertía en partícipe del mayor acontecimiento de la historia. Mientras avanzaban, mujeres piadosas lloraban y se lamentaban por Jesús. Incluso en su agonía, él se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23, 28.
Sus ojos veían el futuro, la destrucción de Jerusalén, que ocurriría 40 años después bajo Tito, general romano. Finalmente, llegaron al lugar de la ejecución, el Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera. Juan 19:17. Allí, en un monte expuesto fuera de los muros de Lamento-Tsintoyu, ciudad, los condenados eran exhibidos como un sombrío ejemplo para los transeúntes. El proceso de crucifixión era meticulosamente cruel. Los clavos, gruesos e irregulares, eran clavados en las muñecas y en los pies. Los historiadores romanos, como Tácito y Séneca, describen la crucifixión como el castigo más brutal y humillante posible. Antes de ser clavado, ofrecieron a Jesús una bebida de vino mezclado con mirra. Marcos 15:23. Un intento rudimentario de anestesia. Él la rechazó, decidido a soportar plenamente el dolor, consciente del sacrificio. Mientras lo elevaban en la cruz, se cumplía la profecía: «Horadaron mis manos y mis pies». Salmos 22:16. Sobre su cabeza, Pilato mandó colocar un letrero, escrito en hebreo, latín y griego: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Juan 19:19. Los líderes judíos protestaron, pero Pilato respondió secamente: «Lo que he escrito, he escrito». Juan 19:22. A su derecha e izquierda, dos criminales fueron crucificados. El escenario, retratado en los Evangelios, cumplía la palabra de Isaías. Fue contado con los transgresores. Isaías 53:12. Mientras agonizaba, Jesús intercedía por sus verdugos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Los soldados dividieron sus vestiduras y echaron suertes sobre su túnica. Juan 19:23-24. Cumpliendo otra profecía del Salmo 22:18. El pueblo, los líderes religiosos y hasta los criminales lo insultaban. Salvó a otros. Asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Sin embargo, uno de los ladrones crucificados junto a Jesús, en un acto de fe, reprendió a su compañero y pidió: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Jesús, con ternura en medio del dolor, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43 era el auge de la injusticia humana y simultáneamente la cumbre de la misericordia divina. Cerca del mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45, Lucas 23:44. Historiadores antiguos como Flegón, citado por Orígenes, también registraron un eclipse anómalo en esa época. En el clímax de su agonía, Jesús exclamó: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo 27:46. Esta frase resonaba el Salmo 22 y expresaba el peso del pecado del mundo que él cargaba en ese momento. Finalmente, con un último grito poderoso, declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Y entonces entregó el Espíritu. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Una señal clara. El camino hacia Dios estaba ahora abierto. El centurión romano, testigo ocular de los eventos sobrenaturales, proclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos 15:39. El Calvario no fue solo el lugar de la muerte de Jesús, fue el escenario de la victoria eterna. En el aparente fracaso, la esperanza fue sellada con sangre divina.